Buenas tardes. Pues hoy tenemos la presencia del doctor Jaime Rafael Espino Larreina y tenemos el tema de los pros y los contras de la reforma laboral. Voy a dar una breve reseña de su currículum. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. Estudió maestría en estudios de México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Igualmente, en la Universidad Panamericana obtuvo las especialidades en Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Laboral, Amparo, Derecho Comercial y Financiero Internacionales y Propiedad Intelectual. Tiene los siguientes diplomados: el Juicio de Amparo y Derecho Electoral, organizado por el Colegio Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC. Política Internacional, Economía, Comercio y Negocios Internacionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Seminario África-América Latina, Desarrollo, Educación y Cultura en África y América Latina en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su experiencia laboral es experto en Derecho Laboral, Derecho Procesal del Trabajo, Amparo, Derecho Internacional, Derecho Electoral, Contratos Comerciales Internacionales y Arbitraje, Derecho Administrativo, Derecho Municipal. En el ámbito laboral ha sido presidente de Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en 2 ocasiones, secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, director general jurídico consultivo del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, en la pasada administración. Actualmente es director general de la firma de abogados Espino Larreina QIC Business and Law Consulting SADCB. En el ámbito académico ha sido profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México y Campus Ciudad de México, con las materias de Derecho Laboral, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Internacional, International Trade Contracts and Arbitration. En la Universidad de las Américas, en el DF, con las materias de Derecho del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo, y en la Universidad del Claustro de Sor Juana con las materias de Derecho Constitucional y Derecho Internacional. En el Instituto Universitario Franco-Inglés de México con la materia de Derecho Internacional Privado. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y académico de número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ahora los dejo con el doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco a la universidad la oportunidad que me da de regresar a esta casa, porque fue mi casa durante algunos años, que tuve la oportunidad de compartir con excompañeros de ustedes esas materias de Derecho Procesal del Trabajo y Derecho del Trabajo. Al doctor Juan Ramos, a la señorita Gaby, que tan amable nos ha hecho favor de atendernos, y sobre todo a ustedes que nos dan la oportunidad de estar aquí. Miren, voy a pedir un favor, pongan mucha atención en lo que les voy a explicar. Sé que todo el mundo nos gusta estar con nuestro teléfono, con nuestras computadoras, con todo, pero algún día se van a acordar de mí, que de lo que les voy a decir el día de hoy les va a servir. No se angustien. Yo cuando estaba sentado ahí con ustedes, cuando me invitaban por primera vez a trabajar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no sabía ni lo que era. Y después terminé amándola y terminé siendo un miembro muy integrante de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y les voy a decir algo: muchos de mis alumnos, muchos, los encuentro ahora litigando en las juntas de conciliación y arbitraje. Me da tanto gusto. Yo he estado en muchos foros y platicado esto que voy a platicar con ustedes, ustedes hasta aquí, con grandes personalidades, y cada vez que los platico me doy cuenta que sigue habiendo errores en la ley,
sigue provocando la simulación, sigue provocando el abuso del derecho, y que tenemos que hacer algo, pero depende de cada uno de nosotros. Cuando estamos ahí sentados tenemos un sueño, y el sueño es ser grandes y hacer grandes cosas, ¿sí? Ser el próximo presidente de la República, lo he dicho. ¿Por qué doy clases? Primera, porque me encanta. En segunda, porque he conocido a mucha gente. En tercera, porque aquí está sentado el próximo presidente de la República, y a lo mejor se acuerda de su maestro Juan Ramos y de su amigo Jaime Espínola, pues nos invitan a trabajar con ustedes, ¿sí? Y efectivamente, pero aún siendo presidente de la República no pueden componer el mundo ni el país, pero yo sí les digo una cosa: pueden componer su ámbito de su esfera de influencia. Pues, ¿sí me explicó? En mi influencia, en donde yo trabajo, de parte de mi currículum, yo fui director jurídico, general jurídico consultivo del Ayuntamiento de Tlalnepantla, que se puede decir, es un ayuntamiento tan grande y tiene tantos problemas, que nada más el monto aproximado, las contingencias son de más de 3,000 millones de pesos, y es como un gobierno, digamos, de Guatemala, como una especie de Guatemala, Costa Rica, por decirles un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué fue a sembrar ahí en mi entorno? Fue a sembrar conocimiento, capacitación, o sea, que la gente se capacitara, que la gente tuviera más conocimiento, que la gente actuara con honestidad, que la gente elevara el nivel, miren, elevar el nivel de litigio en todas las ramas, porque manejamos todas las ramas. Nuestra administración, bueno, nuestra participación, para empezar, para seguir haciendo de las suyas, pues para seguir abusando del derecho y aprovechándose de esas situaciones y simulaciones que vamos a ver ahorita. ¿Para qué? Para volver a obtener beneficios, en detrimento siempre del ayuntamiento. Una vez que nos fuimos, llegó una situación, una vez que nos fuimos, nos informaron que un asunto que teníamos todo completamente bien, casualmente se perdió por 13 millones de pesos. Dicen 13 millones de pesos, muy fácil, ¿no? Pero es un solo asunto. Y basta que entiendan lo importante que es el derecho laboral y el derecho del trabajo, que vean a su alrededor. Esta misma escuela es una fuente de trabajo. Van a la esquina y es una fuente de trabajo. Está lleno de fuentes de trabajo. O somos trabajadores, o somos patrones, o somos intermediarios, o somos, de alguna manera u otra, estamos inmersos en lo que es la relación laboral. Y nos estamos preparando, quizá, para estar inmersos en una relación laboral de cualquier tipo. Aunque algunos, claro, algunos van a tener sus despachos independientes, sí, seguramente, pero también lo es que van a tener trabajadores, secretaria, pasantes, como les llamamos, ¿verdad? Pasantes, otros abogados, etcétera, y finalmente constituyen una fuente de trabajo. Y es tan importante como cualquier otra materia, y les va a dar el éxito profesional y económico que ustedes mismos quieran y que ustedes mismos se marquen. Entonces, yo sé que muchos tienen interés en otras materias, que tienen otras actividades y todo. Vamos a tratar de hacerlo lo más laxo, lo más cómodo y lo más suavecito. Vamos a explicarlo con manzanitas. ¿Les parece que empecemos? Me voy a parar, si me permiten. A ver si me ayuda. Que no me vaya a ayudar. Si me hace favor. Perfecto, muchas gracias. Es la experiencia, la práctica, ¿verdad? Ok, miren, vamos a ver algunos conceptos muy rápido para que podamos entender hacia dónde vamos a ir y hacia dónde nos dirigimos, porque en la medida que entendamos estos conceptos, vamos a entender qué es lo que sucede con las reformas, con los pros y los contras. En cada tema que yo analicé, vamos a ver algunos pros y algunos contras. Quiero hacer dos aclaraciones. La primera, lo que puede ser contra para la parte trabajadora, puede ser pro en favor del patrón y viceversa. Pero algunas cuestiones generales son en pro, yo le llamaría en pro de la justicia laboral, en pro del derecho del trabajo. Así, no nada más inclinándonos a la parte trabajadora o a la parte patronal, por un lado. Por otro lado, les quiero decir también que también vamos a analizar lo que sería el abuso del derecho, lo que sería la simulación y lo que sería que la ley en la reforma se quedó corta, pudiendo haber ido más allá, que hay contradicciones, que hay incongruencias,
que en algunos casos deja de ser clara y precisa. Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que será conceptos, pero vamos a ver primero lo que decía, lo que es la simulación. ¿Qué es la simulación? Pero ¿qué es el abuso del derecho primero? Es cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de tal manera conforme a la norma, pero que en su actuar en ningún momento actúa, más bien en su actuar actúa con dolo, con mala fe, contrario a las buenas costumbres, contrario a los fines del derecho, tanto los fines sociales como económicos del derecho. La segunda definición que podíamos decir es que también es el accionar de quien ejerció de un derecho actúa con culpa o dolo, sin utilidad para sí y causando daño a terceros. El ejemplo rápidamente laboral, el ejemplo la ley dice que la carga, el patrón es culpable hasta que no demuestre lo contrario. El patrón tiene que acreditar la jornada de trabajo, de tal manera que lo primero que hace un abogado cuando un trabajador le consulta es: ¿checas algún registro de asistencia? No lo checo ninguno. Llegan a demandar, llegan a reclamar en las demandas una exageración de las demandas, sabiendo que no lo trabajaron. Entonces, como saben que tienen ese derecho y que el patrón no tiene con qué defenderse, y saben que le va a pegar con cantidades fuertes, ha habido condenas de más de 1 millón de pesos de puras horas extras. Parece mentira, pero así como lo oyen, ¿sí? Así como lo oyen. No voy a decir nombres de empresas porque no puedo, pero el 99.9 de los casos que les voy a platicar es cierto. ¿Sí me explico? Pero hemos tenido casos de condenas de más de 1 millón de pesos, así como lo escuchan, nada más de puras horas extras. Entonces el patrón llega al trabajador y dice: oye, llega el abogado y dice: yo sí me quiero conciliar, pero yo quiero 500,000 pesos. Oye, si tu juicio vale 100,000 pesos, por ejemplo. No, pero mira, si me ganas, de puras horas extras te voy a quitar 1 millón de pesos. Y si me ganas, y si yo te gano, aparte de ese millón, otros 2 millones más por las reclamaciones. Entonces, abusando de ese derecho, reclama horas extras que nunca trabajó, y sabiendo que el patrón no cuenta con controles de asistencia y que de acuerdo con la ley lo tiene que exhibir, si no los exhibe se le condenan a horas extras. Entonces hace un reclamo de horas extras exorbitantes con un abuso del derecho. Ahora, por parte del patrón, siguiendo con horas extras, hay jurisprudencia que dice que el patrón puede contratar que en el caso de que el trabajador no puede elaborar horas extras salvo que medie permiso por escrito del patrón. Entonces, abusando del derecho, en todos los contratos ya se tienen como machote: el trabajador tiene prohibido elaborar horas extras salvo que medie permiso por escrito del patrón. Entonces, si lo hacía trabajar horas extras o en defensa de ese abuso del derecho, también él abusa y dice: reclámame lo que quieras de horas extras, yo tengo en mi contrato que solamente puedes laborar si tú te cuentas con los permisos por escrito del patrón. Si no, como no los tienes, porque no existe, porque la práctica no se da, porque es una simulación, porque es una simulación eso de que yo te concedo permiso y tú las laboras y que te los doy por escrito, es una mera simulación, ¿sí? Entonces, abuso también del derecho, y entonces me defiendo en base al contrato, meto la jurisprudencia y me tienen que absolver del pago de horas extras, aunque las hayan trabajado y aunque no se las haya pagado. ¿Me explico? Esos son ejemplos de abuso del derecho. Por su parte, la simulación es la alteración aparente del objeto verdadero de un acto o contrato. Voy a poner un ejemplo rápido. Aquí estamos en una empresa y tenemos 2 secretarias, una que es muy eficiente y otra que es una holgazana. Para que te entienda rápido el ejemplo. Pero tampoco la ley, como a las secretarias les tengo que pagar salario igual, en base a su categoría, a su trabajo igual, pues las dos ganan 100 pesos diarios, por decir algo, cuando la otra es la que se merece más, porque a ella le tengo que remunerar más, porque es más eficiente, con más disposición, simplemente más activa, pues una mejor trabajadora. Se recibe capacitación, se cuenta con seguridad de higiene, se respetan los derechos colectivos como la libertad de decisión, el derecho de huelga, la contratación colectiva, ¿sí? Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho, también es un término muy nuevo, sustantivo o de hecho. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por se tutela la igualdad sustantiva o de hecho? Es aquella en la que se elimina la discriminación contra las mujeres, ¿sí? Es fundamental, o sea, se protege mujeres, se elimina la discriminación contra las mujeres. Y la segunda es que supone el acceso a las mismas oportunidades, tomando en cuenta las diferencias biológicas, sociales, culturales entre mujeres y hombres.
son términos nuevos que establece la ley y que yo los aplaudiría como un pro, ¿de acuerdo? El problema es que, bueno, pues que en las empresas tenemos que observar todos esos 8 aspectos para que tengamos una empresa donde se respete la seguridad, la igualdad entre las partes laborales. El trabajo, otro concepto que vamos a entender mucho, es el trabajo de subcontratación. La ley comete varios errores ahí, muchos lo conocen como el outsourcing, ¿no? El trabajo de subcontratación. ¿Qué es el trabajo de subcontratación? ¿Cómo se definiría? Aquel por medio del cual una persona llamada contratista, fíjense bien, subcontratación, pero una empresa es una empresa subcontratista, no, contratista, conste, no es subcontratista, y la ley en uno de sus artículos se hace referencia a subcontratista cuando en ningún momento se tocó ese punto, se equivocó, cometió ese error, pues contratista, ¿sí?, realiza las obras o los servicios que le encarga otra persona contratante a través de sus trabajadores, ¿de acuerdo? Ese es el contrato, el régimen de trabajo por subcontratación. El ejemplo rápido y real, ¿sí? Aquí estamos en una empresa que hacemos pasteles, por decir algo. No nos dedicamos a limpiar, es decir, a limpiar las oficinas o el trabajo. Contratamos a una empresa especializada en eso, de limpieza, que se llama Lavatab, y esa empresa es la que realiza los trabajos, ¿sí? Ahí hay un régimen de subcontratación real y no una simulación. ¿Por qué? Porque yo no, al menos que yo contrate personas de limpieza y yo mismo sea su patrón y esas hagan la limpieza. Pero muchas, mismo aquí en la universidad, creo, al menos así era antes, se contrata una empresa especializada y esa empresa es la que presta los servicios y esa empresa es la que nos va a servir. Y esa empresa, yo patrón, contratante, le pago y ella les paga a ustedes. Ellos son sus trabajadores, nada más que para que se dé ese efecto, vamos a ver, lo voy a adelantar de una vez y así avanzamos bastante, es lo siguiente. Para que eso se dé, tiene que ser una empresa solvente, es decir, tiene que ser una empresa con capacidad económica para responder a las obligaciones con sus trabajadores, especialmente en materia de seguridad social. La ley dice que al inicio de la relación de servicios, al inicio, tengo que cerciorarme que es solvente y que cumple con toda la documentación adecuada. Si no la cumple, pues no debo de contratarla, pero si la cumple, contrato con ellos. El problema es que se quedó corta porque dice al inicio, ok, yo hace 5 años que la contraté, era solvente, tenía mucho dinero para responder sus obligaciones y por eso la contraté, pero hoy, después de 5 años que la demanda su patrón, que la manda a sus trabajadores y que no es solvente, no, resulta que yo soy solidariamente responsable cuando cumplí con la ley porque me dijo que lo hiciera cuando celebramos el contrato, no permanentemente. Entonces, ahí es un contra, ¿por qué? Porque debe haber sido siempre, permanentemente, deberá de vigilar que tiene la capacidad económica y que cumple con que tiene la documentación adecuada y fundamentalmente, como dice la otra parte de la ley, porque la otra parte de la ley dice sí, y permanentemente vigilará que cumple con las obligaciones de seguridad social, INSS, Infonavit, CONSAR, todo eso que conocemos, y permanentemente. Así lo debería de haber hecho también en el otro aspecto, porque si resulta que no es solvente, entonces yo soy solidariamente responsable. También hay otros aspectos, que es que el contrato se debe de celebrar por escrito y que yo tengo que vigilar que cumple con todas las obligaciones, sobre todo en materia de seguridad. Dice la ley que a través de una unidad económica que vigile permanentemente que cumple con esas obligaciones. Pero no nos dice, ahí se quedó corta, vuelve a quedar corta porque no nos dice qué unidad, porque esa unidad debe de estar autorizada, no sé quién la va a autorizar, no nos dice quién, cuándo, cómo. Entonces será bajo mi criterio, ¿me explicó? Pero sí trae consecuencias. ¿Por qué? Porque si iba a cometer equivocaciones, vuelvo a repetir, la contratista y el contratante
son solidariamente de las responsabilidades con los trabajadores. También ese es un pro, porque el trabajador nunca va a quedar descubierto. El único problema que encontramos en la práctica es que el trabajador tiene que probar la dependencia económica de uno y de otro. Y segundo, le corresponde probar que es insolvente. ¿De acuerdo? Hoy por hoy, se siguen habiendo muchas simulaciones, por eso hablamos primero de simulaciones, muchas simulaciones, porque yo contrato, yo creo una empresa o contrato una empresa, es una empresa patito así tal cual, ¿me explico? Y con ella me enfoco, y ella no tiene ni en qué caerse muerto a la empresa, ¿me explico? No tiene más que una oficinita, un escritorio, y no tiene para responder las obligaciones. Nos demandan a los dos, ¿de acuerdo? Nos demandan a los dos. Primero, yo niego la relación de trabajo, ni la conozco, ¿de acuerdo? Llega ella y dice, ¿sí, ¿sí me escuchan? Porque creo que ya se acabó la... Bueno, ok, llega y dice, yo reconozco la relación de trabajo, y volvemos a otro ejemplo de simulación, ¿no? Pero fíjate que renunció, aquí está su renuncia y su finiquito, documentos que les hacen firmar, ¿no?, muchas veces en blanco desde que entra. ¿Me explico? Que son muchos pros, porque aún con renuncia y finiquito se llegan a ganar los juicios, pero no me puedo meter ahí porque sería hablar muchísimo. Entonces, él reconoce. Y al final, a mí me absuelven porque no acreditó la relación de trabajo conmigo el trabajador. Eso sí le toca, cuando la niego lisa y llana, el trabajador la tiene que acreditar. Si no la niego lisa y llana, yo tengo que acreditar. Un ejemplo rápido, digo, no, es que la relación era comercial. Pues acredita que era comercial. Si no la acreditas, entonces hay una relación de trabajo. ¿Me explico? Cuando él dice llana, ni lo conozco, y él dice, sí, trabajó para mí, aquí está su finiquito, me absuelven a mí por eso, y a lo mejor a él, a esta empresa, por tener su renuncia y finiquito. ¿Me explico? O vamos a suponer que lo condenen, pero condenan a él. Cuando quieren embargar, no hay nada, ya no puedes decir, oye, junta, haz un nuevo laudo, porque ¿sabes qué? Porque la regaste, porque también debías de condenar al contratante, porque ya no puedo cobrar, porque tiene una computadora y un escritorio que no vale ni 2 pesos, y mi juicio vale 1.000.000 de pesos, por decir la cantidad, estoy inventando, ¿no? Vale 1.000.000 de pesos, entonces trae como consecuencia que ya no va a poder cobrar, ¿sí? Desde un principio tiene que fincar la responsabilidad de las otras empresas y decir en dónde viene la dependencia económica, cómo prestado servicios conmigo, que yo era el beneficiario de los servicios, etcétera, etcétera, para no caer en esa simulación y en esa situación. Entonces, sí puede haber un régimen de subcontratación cuando se llevan todas esas situaciones. Primero, que es una empresa solvente, que cumple con sus obligaciones con los trabajadores, sobre todo en materia de seguridad, que esté vigilando yo siempre eso, que esté vigilando, que hagamos el contrato por escrito, ¿sí? Y que además yo no voy a negar la relación de trabajo, o sea, no voy a negar, dicen el señor, yo era beneficiado de los servicios del trabajador, pero él, en virtud del contrato que tengo celebrado con él, en términos de los artículos 15A, 15B, 15C, etcétera, etcétera, de la Ley Federal del Trabajo, ¿me explico? Y de esa manera, pues sí puedo hacerlo, pero siempre y cuando lo haga de manera correcta. Eso es lo que se conoce como el outsourcing, pero una es la que sí es y la que no. De ahí que, vuelvo a repetir, hay mucha simulación, de ahí que hay muchas empresas que contratan los servicios de trabajadores a través de otras empresas. Ejemplo rápido, es también las constructoras, las famosas constructoras. Yo tengo mi empresa es constructora, y contrato al maestro de obras, y el maestro de obras contrata a sus albañiles, ¿sí? Ese es el ejemplo. Él, para efectos de la ley, es el intermediario, aquella persona que contrata los servicios de uno o varios trabajadores para que presten sus servicios al patrón, a mi empresa. Entonces, ese intermediario, ¿qué va a hacer? Ese intermediario lo que va a hacer es cuando nos demandan, volvemos a la empresa, yo niego la relación. El intermediario, que es un maestro de obra, pues si lo asesoro, lo asesora el abogado de mi empresa, le ayuda, pues también niega la relación, porque va a ser difícil que un albañil tenga con qué acreditar la relación de trabajo, ¿no? Pero si no, vamos a suponer que la reconoce el maestro de obra, yo puedo quedar fuera, pero ahí no es otra cosa más que un mero intermediario. Y ese intermediario, el patrón del intermediario, que soy yo,
y el intermedio es el maestro de obras, y los demás trabajadores son los albañiles y los maestros, etcétera, etcétera, esos son también trabajadores míos. Ahí aparentemente no hay problema. El problema es cuando sucede un accidente de trabajo. Nos ha sucedido muertos, nos ha sucedido accidentados, y no los tienen dados de alta en el seguro jamás, porque yo, maestro, yo, empresa, digo, tu maestro de obras, tú traes a tu gente, ¿me explicó? Tú sabes a quiénes traes. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, lo que se ha hecho, lo que han hecho, no lo que tenemos que hacer, no, lo que hacen es, pues yo voy a darlo de alta, ¿sí me explicó? Para que el seguro lo atienda, ¿sí? O si se murió, no puedo negar la relación porque se murió dentro de la obra, ¿me explicó? Está el maestro de obra y yo soy el titular de la obra, y además yo soy el constructor que está realizando la obra, pero aparte hay un dueño o una dueña de ese edificio, vamos a poner un edificio, de ese edificio. Entonces se viene hasta acá, ¿me explicó? Y ojo, por favor, de una vez que quiero que sepan en cuanto a esta simulación de que no dan de alta en el Seguro Social, hoy aumentaron todas las indemnizaciones, y la indemnización por riesgo de trabajo en caso de muerte, de 730 días que era antes, subió a 5,000 veces el salario mínimo. 5,000 veces el salario mínimo, eso es un pro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede acabar con esa simulación, ¿de acuerdo? 5,000 veces el salario. Pero de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Seguro Social, si lo tuve en el Seguro Social, yo quedo liberado. Si se murió, lo siento mucho, pero el Seguro Social me cubre todo. ¿Me explicó? Si lo di de baja de acuerdo al 54, si lo tuve de alta con un salario menor, el Seguro Social le va a pagar la incapacidad en base al salario menor, pero si se acredita que su salario era mayor, el Seguro Social le paga con salario real, y se van en contra mía con capitales constitutivos, 5% de gastos administrativos, etcétera, etcétera. Así lo dice la ley. Entonces, eso es lo que está sucediendo en cuanto a las outsourcing, en cuanto a los intermediarios, en cuanto a la responsabilidad del patrón. ¿De acuerdo? Muy bien. Dos cuestiones importantes, que es el trabajo a prueba y el de capacitación. Todavía no lo logran entender. El contrato a prueba no es, las relaciones de trabajo son por tiempo determinado, por obra determinada o por tiempo indeterminado. Por regla general siempre será por tiempo indeterminado, ¿de acuerdo? Y como modalidad dentro de el contrato por tiempo indeterminado, la relación de trabajo por tiempo indeterminado, está a prueba, por capacitación y por temporada, o trabajos discontinuos, que ese sí fue un, yo creo que fue un pro muy importante, pero ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver el de prueba, es muy bueno, pero se queda muy corto. El contrato a prueba, de régimen a prueba, no es que sea la duración de la relación de trabajo por a prueba, no existe eso. Quiero que entiendan que es una mera modalidad. Yo contrato a este trabajador por tiempo indeterminado, pero lo sujeto a prueba. Máximo 30 días me dice la ley, máximo. Y 180 días máximo si se trata de un director, de una persona que realiza actividades gerenciales, y en general de personas que realizan funciones de dirección o administración, o aquellos que requieren de trabajo especializado técnico o profesional. Se puede aumentar hasta 180 días. Puedo contratarlo a prueba por 180 días. El ejemplo aquí es un gerente jurídico, es un ejemplo, ¿no? Y si es el caso real, una empresa importante, aquí mismo contrata un gerente jurídico, a prueba, y resulta que a los 3 meses pues nos dimos cuenta que no, o sea, que definitivamente no funciona bien. Rápidamente le digo, un día que me pidieron que revisara un contrato que celebraron con Mecana de Aviación, 32 modificaciones, 32 ese contrato, 32 modificaciones. Cuando llego con él, oye, ¿qué viste modificación? No, ninguna. Además, ¿qué modificación le voy a hacer al contrato que me mandan? Son contratos de adhesión, y ¿qué tal si lo modifico y que perdemos como cliente a Mexicana de Aviación?
¿Sí me explico? O sea, para que vean su criterio, cuando iban a resolver con 32 reformas, con 32 modificaciones al contrato. Entonces bastaban 3 meses para decir, no cumpliste y se acabó. Pero bueno, el contrato a prueba entonces es el que la modalidad de aprueba es dentro del contrato por tiempo indeterminado, y la ley ahí no deja claro, porque la ley también dice, o aquel en que el periodo es de más de 180 días, entonces también lo da, también es una modalidad para el tiempo determinado, cuando la duración es de más de 180 días, ¿sí? De más de 180 días. Pero como modalidad, para que me pruebe, a ver si efectivamente es quien dice ser, ¿de acuerdo? Si sirve para gerente jurídico, o si sirve para sistemas. Para sistemas. Se hizo supuestamente para que se diera trabajo a los recién, como si fuera una varita mágica, para los recién egresados, para que tuvieran la capacitación, sobre todo, de regreso a prueba. Él dice que es muy bueno en sistemas, entonces lo pongo a prueba, 30 días, pero lo contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué pasa si pasan los 30 días y él no demostró que era capaz para llevar a cabo los sistemas con las computadoras, o sea, la cuestión de las computadoras? ¿Qué ocurre? Dice la ley que si él no prueba su capacidad durante ese tiempo, a juicio mío, le doy las gracias, tengo una relación de trabajo sin responsabilidad. Dice, pero previa, fíjense bien, previa consulta a la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, ¿sí? Que debo de tener en mi empresa. Pero ahí les va un caso real. Resulta que no tengo esa comisión de capacitación. ¿Y saben por qué no la tengo? Porque la ley dice que la tengo que tener cuando tenga 50 trabajadores o más, ¿de acuerdo? Entonces, si no la tengo, si tengo 60 y le voy a dar las gracias, si no la tengo, y me va a demandar porque puede decir, oye, aprueba y el juicio del patrón de correrme porque dice que no probé ser buenazo en sistemas, está mal, te explico, parece un despido injustificado. Pues entonces tendré que hacer el acta, lo que sea de la comisión, la creación de la comisión, y después que le pedí la opinión, que la comisión me dijo, no, si efectivamente no sirve para capacitación, pero ahí les va. Y después, lo difícil va a ser la prueba, o sea, ¿cómo voy a probar? Pues es que él no prueba, él no comprueba que es apto. Sí, pero tu patrón, a ver, compruebas que no es apto. En juicio, ¿quién tiene que probar? En juicio, tengo que probar cuál fue mi criterio para decir que no cumplió, o que no aprobó, pues, que no aprobó tener la capacidad para el trabajo que se le iba a contratar, que era sistemas, por decir algo, ¿no? Entonces, es un problema de prueba, yo lo manejaría como un pro, pero que se va a prestar a simulaciones, que se va a prestar a muchos errores. El patrón normalmente usaba los contratos hace muchos años y lo va a sacar ahora. Se contrata a prueba por 30 días, no se tiene que decir para qué, por qué tiene que probar, cuál es el objetivo final, y después que no lo cumplió, si no el despido va a ser injustificado, ¿de acuerdo? El despido va a ser injustificado. Ese es aprobador de capacitación, que es aquel en el cual se establece igualmente, ese es para tiempo, fíjense bien, también para tiempo indeterminado nada más, no es de contrato a capacitación por 3 meses, no, por tiempo indeterminado, sujeto a capacitación, que en 3 meses, si no te capacitas lo suficiente, pues a volar. ¿Me explico? El ejemplo que les quería platicar rápidamente de trabajo a prueba, de un chofer de tráiler. No, yo soy muy bueno, pues ok, a ver, pruébalo, ¿no? Y en el primer viaje, es una empresa de químicos, ¿cómo se llama? De material peligroso, de materias primas le llaman ellos material peligroso. En el primer viaje volteó el tráiler, pero el caso estuvo muy grave porque llegó la Profepa y bueno, ahí es responsable penalmente también el representante de la empresa, el dueño de la empresa. ¿Me explico? O sea, a ese grado. Entonces, bastó para decirle el Señor, no acreditó a Dios. Bueno, Señor, no obstante que volteó el camión, demanda. Pues que tenemos que acreditar lo que le estoy diciendo, que era por tiempo determinado, sujeto a prueba, y que la comisión, que a juicio mío, pero con consulta a la comisión, me dijo que efectivamente no había pasado la prueba y que por lo tanto no sé. ¿Queda claro?
Bueno, de capacitación, digo que hizo fundamentalmente para los de nuevo ingreso, ¿cómo se llama? Así, los de nuevo egreso, los que salen de la escuela principalmente. Volvemos con el ejemplo de sistemas, ¿me explico? Entonces, yo tengo una empresa donde tengo toda una cuestión de sistemas y resulta que ella la voy a capacitar. La ley me dice, por tiempo indeterminado, pero con la modalidad de capacitación. Y me da 3 meses para eso. O sea, al final de los 3 meses también, y 6 meses, ahora habla por mes, ahora la prueba habla por días y el capacitación habla por mes, pero eso precata mi nota. Y 180 días en el caso igual de directores, aquellos que realizan actividades gerenciales o en general, los que realizan funciones de dirección, administración, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, me da 180 días para ellos, para los demás 30 días, ¿de acuerdo? Entonces, la capacito y al final no comprueba o no pasa la capacitación y no eres buena para los sistemas. Pues simplemente le digo también adiós, termino la acción de trabajo sin responsabilidad y tengo que tomar en cuenta, fíjense bien, la ley dice, previa consulta de la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, pero no dice en los casos en que haya, dice que en todos los casos. Ahí fue donde hay una contradicción. Dice que en esos casos, cuando les voy a dar las gracias, tengo que tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Oye, pero tengo menos de 50 trabajadores y la ley me dice que solamente que tenga 50 trabajadores, entonces voy a tener la comisión, mientras no, pues la ley dice que para darle las gracias, tienes que tomar a fuerza, no te está diciendo cuando la empresa tenga o no tenga. Entonces, ahí esa contradicción, ¿qué haríamos en la práctica? Lo que recomendaríamos es tener la comisión sin ningún problema. Eso se forma sin ningún problema, fácil, entre comillas. La tengo, aunque tenga 30 trabajadores, sí, solicité su consulta, me dijo que efectivamente no había aprobado y que no había pasado la capacitación, entonces como consecuencia quedó libre. Aquí tenemos un contra. Dice la ley que el mes que va a estar a prueba y los 3 meses que va a estar en capacitación, tienen derecho a percibir el mismo salario de los demás trabajadores de la misma categoría. Es decir, ellos son trabajadores de sistemas y ganan 20,000 pesos porque son expertos, son buenos y además ya tienen años aquí. Pues la ley me dice que va a gozar del mismo salario que ellos. Si me expliqué esta prueba ya que va a gozar del mismo salario. La ley me dice que va a gozar, eso sí, de seguridad social, eso sí no hay problema, seguridad social, pero el problema es el salario. Yo ahí pienso, porque también ustedes deben de manejar su criterio, pienso que es un contra. ¿Por qué? Porque simplemente se rompe la equidad, ese equilibrio en las relaciones de trabajo, porque no están en las mismas circunstancias. Ella está aprendiendo y él está a prueba, y ellos ya se la saben de todas a todos. Tienen muchos años aquí, se han dedicado a la empresa, me llevan todo lo de sistemas. Yo creo que no es correcto que ellos tengan lo mismo. Saltamos, por favor, ¿sí? Estoy adelantando mucho. Relación de trabajo laboral discontinua. Ese es algo padrísimo. Discontinuas, fíjense bien. Y otra vez, es una modalidad, no es una duración de las relaciones de trabajo. Y es una modalidad de la relación de trabajo por tiempo indeterminado para labores discontinuas. ¿Cuáles son las labores discontinuas? Aquellas donde no se requiere que el trabajador labore toda la semana, todo el mes, todo el año. Y les va ejemplos reales. Liverpool en diciembre aumenta sus ventas. Y vamos a ponerle fecha del 1 de diciembre al 15 de enero. Son 45 días. Entonces, yo contrato a una trabajadora para ventas, ¿sí? Por temporada. La contrato por tiempo indeterminado y la contrato por temporada, ¿sí? Temporada navideña, del día primero, de los días primero a los días 1 de diciembre a los días 15 de enero del año siguiente. Pero es permanente. Una vez que termine, que llegue el 15 de enero, el 16 se suspende la relación de trabajo y va a continuar el 1 de diciembre de ese año, pero hasta el 1 de diciembre. ¿Me explicó?
pero ahí está su trabajo, ¿sí? Segundo, muy rápido, ese yo lo veo como y muy real. ¿Qué lío se metía el patrón que tenía, por ejemplo, un bar, ¿no? Que nada más había jueves, viernes, sábado? Y el mesero demandaba como si laboraba todos los días. Y le mandaba, demandaba como si fuera trabajador de todos los días. Ya con esto, ya podemos establecer perfectamente que es por tiempo indeterminado, pero para labores discontinuas, nada más viernes, sábado y domingo, los días domingo. Y por cada viernes, por cada sábado, por cada día va a ganar 100 pesos, por decir algo, ¿no? Y yo lo voy a inscribir al Seguro Social en términos de lo que está obteniendo. Entonces, eso de labores discontinuas yo lo considero un pro. ¿Por qué? Porque permite precisamente establecer perfectamente cuando son labores discontinuas por temporada, o que no se requiere trabajo de forma semanal, mensual o por todo el año. Hostigar, se habla mucho del hostigamiento en las reformas. Hostigar, molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. Aquí en hostigar vamos a ver que tanto causas de rescisión imputables al trabajador, imputables al patrón, obligaciones para el patrón, prohibiciones para el patrón, obligaciones para el trabajador, prohibiciones para el patrón, para el trabajador, habla de que tendrá prohibido hostigar y acosar sexualmente a sus compañeros de trabajo. Donde la ley se queda corta es que dice en el lugar de trabajo acosar o hostigar o acosar sexualmente a cualquier persona dentro del lugar de trabajo. Ahí se queda corta. Quiere decir que si aquí estamos trabajando y salimos a comer y ahí es donde hostigo, ahí es donde acoso, ¿sí? Insistentemente, pero ya llegando aquí como si nada, quiere decir que no pasa nada. ¿Me explicó? Y también el patrón tiene prohibido permitir que se realice este hostigamiento y ese acoso sexual. ¿Me explicó? Pero el problema es de prueba. ¿Cómo voy a ver cómo van a probar que yo estoy permitiendo que fulano acose a sultana? ¿Sí? ¿Sí me explicó? O la hostigue. ¿Cómo van a acreditar? No lo van a acreditar. ¿Me explicó? Va a ser muy difícil, pues, que lo acrediten realmente que yo estoy tolerando una situación así. ¿Ok? Sin embargo, no está. Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente, acosar e importunar a alguien con molestia o requerimiento de acoso sexual, que tiene por objeto obtener favores sexuales, pero quien lo realiza está en una posición de superioridad respecto de quien lo sufre. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. ¿Sí? Ok. Nada más. Capacidad de aislamiento, por favor. ¿Sí? Ok. También eso. Para no círculo familiar, sí. Ahí detente. Ok. En la industria familiar es aquella en donde trabajan nada más cónyuges, ascendientes, descendientes y dice la ley pupilos. No me pregunte qué es pupilos porque pues yo creo que ya no existe. No entiendo por pupilo que mi compadre me diga, oye compadre, te dejo mi hijo y tú edúcalo y tú hazte cargo de él. Yo es lo que entiendo como pupilo, ¿verdad? Pero pues yo no he visto así que ya se de muchos antes a lo mejor. Sí, pero así lo dice la ley, ¿de acuerdo? Y el círculo familiar es la familia consanguínea del menor, pero solamente ascendientes y colaterales hasta el segundo grado. ¿Por qué esto es importante? Porque la ley tiene un pro y dice que el patrón, ningún patrón puede contratar a un trabajador menor de 14 años. Que si lo contrata, en primer lugar, inmediatamente tiene que cesar esa relación de trabajo, inmediatamente. Segunda, yo patrón soy responsable de 1 a 4 años de cárcel, más 250 a 5,000 veces el salario mínimo. Esa es mi responsabilidad, ¿de acuerdo? Y además, si al menor le pagaba 10 pesos, un mesero, para hablar, ejemplo, un mesero, él meseriaba y tiene 13 años, y le pagaba 100 pesos, y al mesero adulto, vamos a llamarle así, le pagaba 200, la ley dice que le tengo que pagar esas diferencias independientemente de todo. Entonces, no lo puedo contratar, ceso las relaciones de trabajo. Si lo hice ceso las relaciones de trabajo, me van a meter a la cárcel 1 o 4 años me van a dar 1 o 4 años de prisión, multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo, y además le tengo que pagar las diferencias de salario si es que había diferencias de acuerdo al puesto o las funciones que estaba desempeñando. Vamos al que sigue. Intermediario, hablamos del intermediario, muy bien.
responsable solidario responsable solidario es la consecuencia, pues, de una simulación del outsourcing, ¿sí? O de un outsourcing que no cumple todos los requisitos que ya platicamos, y también también de aquellos casos en que hay un intermediario o un patrón que no cuenta con elementos suficientes y yo soy el beneficiario de los servicios de sus trabajadores, ¿sí? Muy bien. También otro caso de responsable solidario que es importante es cuando el patrón sustituto, que hay casos reales y también hay casos simulados, ¿me explico? Pero caso real, una empresa de autotransporte donde se llamaba X y lo vende a A, se toma como nuevo patrón, y ese nuevo patrón los dos somos responsables solidariamente durante el término de 6 meses de las relaciones de trabajo. Después de ese término de 6 meses solamente es responsable el patrón nuevo, pero esos 6 meses corren a partir de que le notificamos: oye, ya la empresa X ya no es tu patrona, ya es A, y se te respetan todos tus derechos, y entonces yo quedo fuera. Nos demanda, llega el patrón X y dice: yo no niego la relación de trabajo porque alguna vez trabajó conmigo, pero dejó de trabajar porque A compró la empresa, fue su nuevo patrón, y le dimos el aviso, pasaron los 6 meses y ya no son responsables. De esa fecha dejó de existir relación de trabajo y ya no son responsables. Pero sí lo soy solidariamente responsable durante los 6 meses. Adelante, por favor. ¿Sí? Ya es lo que estamos platicando. Ajá. Outsourcing, ya platicamos del outsourcing. Vámonos todos los del outsourcing. ¿Sí? Ya, ajá. Todo, pásate. Outsourcing, ¿sí? Todo, por favor. ¿Ok? Relación de trabajo, ya hablamos de la relación de trabajo, que es una mera modalidad, ¿eh? Es una mera modalidad, sujeto a prueba, sujeto a cuestión inicial por temporada. Nada más la ley, de forma imprecisa, de forma no clara, dice también sujeto a prueba en el caso de 180 días de relación de trabajo, mayores de 180 días, entonces también lo sujeta al tiempo determinado, solamente, pero solamente en este caso, en el sujeto a prueba. Muy bien, la que sí, por favor, ¿sí? Ya, eso ya platicamos, 180 días, ¿cómo se termina? Sigue, por favor, y vámonos, ¿sí? Día por relación de trabajo, ya lo platicamos, ya, ¿sí? Todo, vámonos. 3 meses, 180 días, bien, adelante, ¿sí? Duración de trabajo. Esto es aguas con esto, ¿eh? Es una cosa nueva en la ley también y yo lo considero un contra. Miren ustedes, dice la ley, el artículo 4, dice: no se podrá obligar a ninguna persona, ¿sí?, a que se dedique a la profesión o oficio que mejor acomode siendo lícito. Una copia del artículo 5 constitucional, 5 constitucional, salvo que se afecten los derechos de terceros o que se ofendan los derechos de la sociedad. Nada más para que sí les quede claro, ¿qué son los derechos de la sociedad? En este caso laboral es que se afecten los derechos colectivos de huelga, que se contraten esquiroles, es decir, aquí hay huelga pero traigo gente a trabajar, o sea, traigo gente a trabajar para seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Cuando se rompe una huelga, cuando se afecten los derechos colectivos, pues, de los trabajadores. Pero en materia de, vamos a decirlo así, en materia individual, ojo, con mucho cuidado, por favor, ¿sí? Se afectan los derechos de un tercero en el siguiente ejemplo, lo van a entender mejor en este ejemplo, ¿sí? Ella es gerente de personal en mi empresa, de una empresa grande, porque es un caso real, ¿eh? Una empresa muy grande, gerente de personal. Por X o Y, la corto, no trabajas ya, punto, ¿sí? Y lo contrato a él. Entonces ella, normalmente el abogado que conoce, por estrategia demanda reinstalación. Por estrategia no, porque ya es una estrategia, les puedo decir una larga lista de por qué razones, pero el tiempo no nos ayuda, ¿sí? Una muy larga lista por qué se demanda la reinstalación en lugar de la indemnización constitucional. Demanda la reinstalación, ¿sí? Y ella, con la nueva reforma, debe decir: y tan me despidieron que mi puesto actual de gerente de personal lo ocupa fulano de tal, o se encuentra ocupado afectando mis derechos. Él no debe de ocuparlo, ¿me explicó? Y con eso te demuestro que tan me despidió que lo está ocupando ya una persona. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo se afectan los derechos de trabajo. Cuando se demanda la reinstalación y sin que haya concluido el juicio, yo ya la sustituí. Yo ya la sustituí por un nuevo gerente.
Ay, ¿cómo se debe manejar? No es consejo, nada más es un comentario, nada más, ¿sí? Lo que lo nombro es encargado de la gerencia de personas, o de gerencia de recursos humanos, como le llaman en la empresa. Encargado. Y así le pongo en el contrato. Y tiene lo mismo, nada más el nombrecito es lo que cambia, el puro nombrecito. Entonces, cuando llegan y me reclaman, si no, momento, el señor no es gerente, es encargado nada más, porque yo jamás la despedí, por decirlo así. ¿Sí? Este es cuando se afectan los derechos del tercero. Vamos. Entonces, eso es un pro de la ley con esa situación. Lo de los 14 años ya lo vimos, ¿sí? Ya lo que estamos platicando ahorita. Ajá. Sí. Suspensión de la relación de trabajo. Esto está muy interesante, la suspensión de las relaciones de trabajo en esta reforma, ¿sí? Y se queda muy corta la ley y vuelve a cometer errores, ¿sí? Pero también tiene pros. Ahí les va. No voy a meterme a todas las causas de suspensión de relaciones de trabajo, pero en donde hay de modificación y que no había antes en la ley, pero se llega a quedar corta. Una causa de suspensión de la relación de trabajo es la prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria que cause ejecutoria. Es decir, a él lo meten en la cárcel supuestamente por un fraude que cometió, no en la empresa, un fraude que cometió, y él durante el tiempo que está en la cárcel está suspendida las relaciones de trabajo. Si al final lo absuelven, tiene 15 días para regresar a trabajar. Y lo tengo que admitir. Primera situación. Primer pro, dice la ley que si obtiene su libertad bajo fianza, tiene derecho a regresar 15 días y yo lo tengo que recibir. ¿Y por qué digo pro? Primero, porque a lo mejor es inocente. ¿Sí? Porque a lo mejor es inocente. Segunda, porque está libre. Tercera, porque antes el patrón no sabía qué hacer. Me llaman, oye, Jaime, fíjate que este trabajador así ha estado, ¿qué hago? Y me está diciendo que ya, o sea, tiene su libertad, ¿cómo se llama? Condicional, su libertad condicional. Todavía está sujeto a proceso, pero fíjate que pues ya está libre y en su juicio penal puede durar 2 años. Entonces, mientras me está diciendo que regrese a trabajar, ¿qué hago? Regrésalo. Pero la ley no era clara. Ahora el pro es que sí, siempre y cuando no sea un delito, no le esté siguiendo el juicio por un delito en contra del patrón o de sus compañeros o de la fuente de trabajo, contra de la fuente de trabajo, lo tengo que reinstalar. Otra cosa pro que establece la ley es que si él antes no lo decía, entonces era una cosa oscura. Si él lo condenan y causa ejecutoria, y es decir, si lo encuentran culpable pues del delito y causa ejecutoria, ¿qué tengo que hacer? Dice, ¿termino la relación de trabajo? No, le rescindo la relación de trabajo. Ahora sí ya define qué debo de hacer con él. Debo de rescindirle la relación de trabajo, ¿sí? Otro pro en caso de suspensión también, y que tiene que ver con rescisión de contratos, ¿sí? Vuelvo al chofer, que resulta que el chofer tiene el chofer ya se le venció su licencia, se hace tonto y yo voy, ya no cumple los requisitos y yo voy y me doy cuenta de esa situación. ¿Qué hago con él? Le suspendo la relación de trabajo y él tiene 2 meses para conseguir los documentos que son necesarios para el trabajo. Una licencia para un chofer, vamos a suponer del mismo tráiler que platicamos, ¿no? Tiene 2 meses. Después de esos 2 meses, ¿cuándo tiene que regresar a trabajar? Una vez que obtenga hacia el mes obtiene su licencia, viene y lo tengo que trabajar. En la suspensión de la relación de trabajo, él no me presta el servicio, yo no le pago el salario, no incurrimos en responsabilidad, pero la relación de trabajo sigue viva. Entonces, yo le entrego, me entrega su licencia y vuelve a trabajar. Pero ojo, ¿qué pasa si pasan estos meses y no pudo conseguirla, no es apto y no tiene su licencia? ¿Termino la relación de trabajo? No, volvemos a lo mismo. Se convierte en una causa de rescisión. Le rescindo porque pasaron los 2 meses y no tienes tu documentación, es necesario para el trabajo y es por culpa tuya, porque además que sea por causa imputable al trabajador, entonces es tu culpa y te rescindo la relación de trabajo. Eso yo también lo considero no por otra cosa, porque ya queda definido qué hacer. Antes no sabían qué hacer, ¿sí? O a veces no sabíamos y creíamos que así, pues así lo hacíamos y funcionaba. Se iban al amparo y nos ratificaban y pues sabíamos que hay, y muchas cosas de la reforma fueron tomadas de los criterios que fueron emitidos en amparo, ¿sí? Nada más que algunos mal hechos, desde luego. ¿La que sigue, por favor, sí? Una cosa bien importante, que bueno, ojo, por favor, ¿sí?
también se queda muy corta. Hace rato les hablé del trabajo de temporada. Vamos a hablar de la trabajadora que labora del 1 de diciembre al 15 de enero del otro año por aumento de ventas en Liverpool, ¿de acuerdo? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Simplemente se suspende la relación de trabajo y tiene que regresar. Es otra causa de suspensión. Pero ¿en qué se queda corta la ley? Que no dice cuándo debe regresar o cuánto dura, simplemente se entiende. Termina el día 16, que ya se acaba el aumento de ventas, y empieza el 1 de diciembre, que empieza el aumento de ventas. ¿Me explicó? Otra, la famosa contingencia, ¿cómo se llama? De salud, pues, o sea, caso de la influenza. ¿Sí me explicó? Una contingencia. ¿Sí? Bueno, resulta que también es causa de suspensión. Entonces, dicen, se suspenden labores, como sucedió en el caso de la influenza. Todos la vivimos, ¿sí? Hace unos años. Se suspenden labores. Entonces, ojo, por favor. Se suspenden labores. Ustedes no me prestan el servicio. Yo no les pago el salario y no tenemos responsabilidad. Pero, como fue decretada por una autoridad competente la suspensión por caso de contingencia, les tengo que pagar un día de salario mínimo hasta por 30 días. Si la contingencia dura 60 días, yo nada más les pago 30 días, solamente. Y no les pago su salario, no les pago sus 500, sus 1000 diarios, les pago un salario mínimo. Bueno, algo es algo, ¿me explicó? Pero al menos es pro. Pero sí, la ley nuevamente se vuelve a quedar muy corta, porque no dice cuándo deben de regresar a trabajar. Yo entiendo que si dicen, ya terminó el viernes termina la contingencia, quiere decir que se presentan el sábado si trabajamos de lunes a sábado, o se presentan el lunes si trabajamos el lunes, pero no dice cuándo deben de presentarse a trabajar. Y tampoco dice cuándo comienza, cuándo termina, porque eso se lo debería de decir. El tiempo será el que determine la autoridad competente de que decretó la suspensión. Es decir, se suspende por lo pronto esta semana, y luego avisan el viernes, sigue otra semana. Lo que sucedió con el caso de la influenza, ¿no? Es causa de suspensión, se queda corta y les pago un salario mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien. La que sigue, por favor, ¿sí? Rescisión, vámonos a rescisión, ya, pásate, porque ya lo vimos. Síguele, por favor. ¿Sí? Muy bien, procedimiento para rescindir, eso sí es importantísimo, ¿eh? Lo cambian todo y lo complican más. Lo cambian todo y lo complican más. Porque ahora, y además además la ley no se contradice, se equivoca, vamos a decirlo así, porque no deja las cosas claras. Miren, antes decía así, antes el procedimiento era ¿sí? Le notifico por escrito al trabajador la fecha y la causa del despido. Si se niega a recibirlo, solamente si se niega, dentro de los 5 días siguientes, a partir de que se niega, solamente tengo 5 días, voy y le notifico a la Junta, le pido a la Junta que le notifique el aviso de rescisión porque se negó. Y el juicio tenía que acreditar, primero, que le intenté dar, primero la causa de rescisión, eso es lo fundamental. Segundo, que le intenté dar el aviso de rescisión. Tercera, que se negó. Cuarto, que dentro de los 5 días le notifiqué, le pedí a la Junta que le notificara. Y sexto, pues que la Junta le notificó, ¿de acuerdo? Y con eso no es despido injustificado, sino justificado. ¿Por qué? Porque golpeé al patrón. Yo soy el patrón y me golpeó por si algo es causa de rescisión, ¿no? Bueno, ahora lo cambia. Ahora dice, fíjense bien, ahora le tienes que notificar la causa o causas las causas o causas del despido y las fechas en que las cometió. Se lo tienes que notificar personalmente, si no por junto de su esposa, y yo voy a su casa y toque la puerta, sino personalmente al momento del despido. Si no es al momento del despido, va a ser despido injustificado, ¿sí? Es decir, caso real, una mesera de una taquería la despiden por cuestiones de fraude, ¿sí? Alguien les dice, oye, ¿sabes qué? Pues no, hay que notificar la rescisión porque si no vas a perder el juicio. ¿Sí me explicó? Cuando normalmente, si a mí me va a costar, digo, no hagas nada, no hagas nada. Bueno, van y le notifican, tres meses después esa trabajadora no iba a hacer nada. No iba a hacer nada porque pues, se sentía culpable, se iba a quedar así.
Pero en el momento que le notifican después de 3 meses en su casa, ¿sí? Asustada va y consulta, alguien me notificaron esto. Consulta un lugar laboral y dice, fíjense bien, la prescripción dice, yo lo veo como contra, pero eso sí es criterio, ¿sí? Dice la ley que la prescripción, voy a hacer un paréntesis, si yo despido a un trabajador, él tiene 2 meses para demandar a partir de que lo despido, ¿de acuerdo? Y aquí, en el caso de rescisión, dice que ese término de 2 meses empieza a correr a partir de que se le notifique la rescisión, es decir, reviví algo que ya estaba prescrito. Si me hubiera demandado al día siguiente, después de los 3 meses, hubiera puesto la prescripción porque había pasado los 2 meses. Como le notifiqué hoy, se asustó, el término de prescripción empieza a correr al momento que le notifiqué, esos 3 meses se los regalé. ¿Me explicó? ¿Sí? Y la otra situación importante es que lo tengo que hacer en el momento del despido, vuelvo a repetir. Si no le... Y ella de alegar, a mí no me despide esa fecha, me despide en otra, entonces el despido es injustificado. ¿Me explicó? Porque lo tengo que hacer la aviso de versión en el momento del despido. Dice, o presentarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Presentar a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Ahí tenemos un problema. Fíjense bien, ¿eh? De acuerdo al artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, el actor puede decidir dentro de estas 3 competencias. El lugar de celebración del contrato, Estado de México. El lugar de prestación de servicio, Distrito Federal, o en cualquier domicilio del patrón. Tiene el domicilio en Sinaloa, en donde sea, ¿de acuerdo? Puede elegir entre esas 3 opciones, ¿de acuerdo? En el caso del patrón, tiene que presentar la aviso de revisión ante la competente. Si lo presentan en una junta incompetente, ese despido es injustificado. ¿Cómo salvamos de la competencia? Muy fácil. Váyanse con el domicilio del patrón, el lugar de la fuente de trabajo. Aquí prestar servicio es la del Distrito Federal. Prestar servicio del Estado de México es la del Estado de México. ¿De acuerdo? Si alguna de esas cosas falla, el despido es injustificado. Cambió pues completamente la manera de rescindir. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Por favor. ¿Qué hora es? 7:10. 7:10, ok. 5 minutos, 10 minutitos más, lo más importante. Vamos a trabajo de mujeres, ¿no? Por favor. A trabajo de mujeres. ¿Sí? Hay mucho de qué hablar, no terminaríamos en 3 horas, ¿eh? O sea, hay mucho de qué hablar, pero les dejo como reflexión toda esta serie de oportunidades que ustedes tienen. ¿Para qué? Sencillamente para hacer reflexión en esta y en muchas reformas. Tienen un excelente maestro de práctica de amparo y se vienen las reformas de amparo, también hay que hacer esas mismas reflexiones, esas mismas situaciones, y bueno, adecuarnos conforme a la ley. Ok, trabajo de las mujeres. Esto trae muchos pros, no explicar por qué, porque así en la práctica y ya se estableció en la ley. Ok, las mujeres y los hombres son igualitos, igualitos, o sea, tienen las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones. Solamente se protege a la mujer, yo le llamo a la madre trabajadora, es mi forma de decirlo, a la madre trabajadora. Solamente se protege a la mujer en periodo de gestación, cuando está embarazada, o en periodo de lactancia. Ahí es cuando nada más hay esa protección. Mientras son iguales, carga igual, maneja igual, brinca igual, todo igual, ¿de acuerdo? Que los hombres, ¿de acuerdo? Bueno, ok, ¿qué modificación se hizo muy padre a la ley? Primero, una mujer trabajadora, una madre trabajadora que va a dar a luz, tiene derecho 6 semanas antes de descanso y 6 semanas después, ¿sí? El PRO, ¿sí? A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización del médico, o sea, un certificado del médico que diga que sí lo puede hacer, lo que les voy a decir, y con la aprobación del patrón, 4 semanas anteriores se pueden pasar para después del parto, ¿sí? Para después del parto. Se vio que no había mucha funcionalidad, porque hay mujeres que el día que dan a luz, ¿sí?, que nace su bebé, todavía realizan sus actividades normales. Claro, hay mujeres que pues tienen que estar todo el embarazo en cama, ¿no? Pero bueno, entonces se pasaron 4 semanas para allá. Ese es el primer pro. El segundo pro es que si la mujer trabajadora,
si la mujer trabajadora, su hijo nació con discapacidad o necesita de cuestiones médicas, su hijo, se puede prorrogar 2 semanas más. En lugar de 6 semanas, 8 posteriores. Y si pasamos 4 para acá, pues ya son 12, ¿de acuerdo? La otra, también en caso de que la mujer, en caso de que una mujer adopte, a la mujer se le dan 6 semanas. 6 semanas a partir del día que le entregan al bebé en caso de adopción. Al hombre le dan 5 días a partir de la adopción. Y en caso de nacimiento de su hijo, o sea que si nazca su hijo, que no adopte, sino que nazca su hijo, le dan 5 días. Tienen derecho a recibir 5 días para que goce pues, a su bebé y cuide a su esposa, ¿no? O ayude a su esposa. Entonces, esos yo creo que son pros. Déjame, una cosa se me está olvidando de mujeres, ¿sí? Sí, esto es muy importante y hay un error, una equivocación. Yo creo que sí hay un pro, pero hay una situación, ¿eh? Dice, en caso de contingencia sanitaria decretada por la autoridad, la mujer en estado de gestación o lactante no va a trabajar, ¿sí? Decretan la contingencia sanitaria. Ellas, te lo digo con respeto, ellas son las mujeres en estado de gestación o lactante, ellas no trabajan y se les paga un salario íntegro, o sea, no reciben ninguna modificación como si estuvieran trabajando. Pero si la autoridad, vamos a suponer, ya tiene un mes esta contingencia sanitaria, no están trabajando, les pago como si estuvieran trabajando, ¿sí? Y, ojo por favor, pero si se decreta por la autoridad competente que esa contingencia sanitaria traiga como consecuencia la suspensión de labores general, entonces ya no le pago su salario, íntegro, les pago su salario, le pago un salario mínimo por cada día hasta 30 días, al igual que todos los demás trabajadores, ¿sí? O sea, cambia, al momento que decreta la suspensión, ya se les quita ese beneficio. Yo ahí veo como una especie de contra también. Y por último, las mujeres de lactancia es que tienen derecho a tener media hora durante sus 8 horas de trabajo, tiene otras 2 medias horas de descanso para alimentar a su bebé en lugares higiénicos proporcionados por el patrón. Eso nunca existía. Yo nunca conocí un lugar que tuviera un patrón. Aquí ya está este lugarcito para que la mujer venga a dar de comer a su bebé, para que le traigan de su casa al bebé y le dé alimento. No existía. Entonces, ahora la reforma, y lo veo como un pro, es que se ponen de acuerdo a solicitud de las más trabajadoras y se ponen de acuerdo y salen 1 hora antes. ¿Se da cuenta? Disminuyen 1 hora antes. Mejor vente una hora después o sale 1 hora antes. Y se ponen de acuerdo y se cumple con ese requisito sin ningún problema. Ya por último, antes de irme al último tema que les va a encantar. A ver, dale, por favor. Sí, espérame. Sindicatos, rápido, se los digo en un minuto. Sindicatos, se acaba un poco la simulación porque va a seguir siendo mucha simulación, pero yo soy el sindicato y cualquier trabajador en cualquier momento me puede pedir cuentas. Si no le doy cuentas o no son claras o no son precisas, realiza un procedimiento que debe establecer los estatutos, para requerírmelo. Si no lo tengo en los estatutos o teniéndolo no lo cumplo a su comodidad, vamos a decirlo así, puede demandarlo ante la Junta para que le rinda cuentas de cómo fueron los ingresos y que lo utilicé, el patrimonio sindical, etcétera, etcétera. Ese es un pro, pero yo creo que va a quedar un 99% como letra muerta, pero es un pro porque así lo dice. Contrato colectivo, rápidamente se los digo, se acaba lo que se dice la cláusula de exclusión por admisión y por separación. ¿Cuáles eran estas? Yo soy el patrón y él es el sindicato, ¿sí? Establecemos una cláusula en el contrato colectivo que yo solamente puedo admitir trabajadores que formen parte de su sindicato. Y también establecemos que tengo que separar o que no puedo admitir a trabajadores que no formen parte de su sindicato, que es el titular del contrato colectivo con el que yo tengo un contrato colectivo. Eso se derogó, se eliminó. ¿De acuerdo? Y por último, para que porque les digo, podríamos hablar de muchas cosas, pero eso, ven cómo hay pro, cómo hay contras,
cómo se queda la ley corta, cómo hay incongruencias, cómo la ley falla en algunas cosas, cómo es imprecisa, oscura, y tenemos que hacer una reflexión profunda a la ley y a la nueva reforma que se haga para acabar fundamentalmente con los dos conceptos que les dije al principio: el abuso del derecho y la simulación. ¿De acuerdo? Bueno, el último tema es procedimiento ordinario, y con eso termino, que es fabuloso. Yo, de acuerdo a mi experiencia, lo considero un contra. Yo, ¿de acuerdo? Pero queda bien claro. Y muchas cosas, les vuelvo a repetir, para lo que es pro para el trabajador es contra para el patrón y viceversa, ¿no? Bueno, yo lo considero. Antes, la ley decía, en el procedimiento ordinario, para que ustedes sepan, se lleva, yo le calculo, un 80% de los juicios en todas las juntas de conciliación arbitraje. Los demás son procedimientos colectivos, entonces, procedimientos de vuelo, procedimientos colectivos, procedimientos especiales, pero un 20% mínimo. Lo grueso es el procedimiento ordinario, ¿sí? Un 10% de especiales y lo demás, etcétera. Pero bueno, por eso es muy importante. Antes la ley decía, cuando presenta la demanda, yo dentro de las 24 veces son payasadas, porque en realidad nunca se cumple eso. Bueno, dentro de las 24 siguientes, dictaré un acuerdo admisorio, que es el acto de erradicación, y voy a señalar una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas. Y para los que no conozcan el procedimiento, se los voy a decir rápidamente. En un solo día, los va a considerar, oiga, ¿qué posibilidad de un arreglo? No, pues que no, bueno, continúen. La parte, no me voy a ir a todos los detalles de la audiencia, ¿no? Pero la parte actora ratifica su demanda, la parte demandada la contesta, hace su réplica, que pocas veces he visto hacer una verdadera réplica, así la réplica. No, lo cierto es lo que yo digo en mi demanda. No, pues lo cierto es lo que yo digo en mi contestación. O sea, eso no es una réplica, pero así le hacen, ¿eh? Bueno, hace su réplica y su contrarréplica. Cierro la etapa de demanda y excepción hasta después de cómo se dicta el acuerdo, pero es muy largo, ¿sí? Y nos vamos a ofrecimiento y admisión de pruebas en ese momento. Y en ese momento me ofrecen pruebas, y yo digo cuáles se admito de la parte trabajadora, cuáles se admito de la parte patronal, y señalo día y hora para su desahogo. Ahora no. Ahora nada más es conciliación, demanda y excepciones hoy, y señalo dentro de los 10 días siguientes. Ahorita sí lo están haciendo, ahorita les digo por qué, pero se están complicando por la carga de trabajo tan grande que tienen, pero va a llegar el momento en que van a señalar fechas muy largas. Pero bueno, dentro de los 10 días siguientes, señalo otra audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas. Porque yo lo veo, yo personalmente, lo veo como un contra. ¿Sí? Yo lo veo un contra, les voy a explicar por qué. Y un caso real, ¿sí? Caso real, ustedes conocen a un artista que se llama Mauricio Islas. Yo no lo conozco, bueno, no sabía ni quién era. No sabía ni quién era, ¿no? Si no, me contratan para ese asunto, tiene una taquería. Me contratan para ese asunto a través de su contador, que es muy buen amigo mío. En la vida hay que hacer muchos amigos y muy buenos amigos. Nada más como comentario así, más rápidamente se los digo para que la amistad la fructifiquen. Luis Videgaray, ¿saben quién es Luis Videgaray, no? Doctor Luis Videgaray y el licenciado Enrique Peña Nieto eran compañeros de banca, eran amigos, y ya saben dónde está uno y dónde está el otro. Si se los comento, pues, o sea, porque eso viene a colación. Ya se me olvidó por qué viene a colación, pero así de Mauricio Islas, ¿no? Sí, mi amigo el contador, que es mi amigo, pues me manda ese asunto que es la tienda, ¿no? Ay, ¿tú eres el abogado de Mauricio Islas? No, sí, es el demandado. Ay, pero, ¿y va a venir a audiencia? Pues sí, algún día va a venir a audiencia. Y yo, ¿por qué me preguntan así, no? No, pues es artista. Ay, sí, ¿de dónde o de qué, no? O sea, pues yo, ni veo la tele, ni el 13, ni novelas. No, eso fue broma, perdón. Si no veo novelas, no veo novelas. Ok, y para acabar con esto, resulta que en el nuevo procedimiento, tengo que acreditar que soy abogado, que sí soy licenciado en Derecho. ¿Me explico? Ya no, antes se litigaban y había muy buenos coyotes, muy buenos, que le daban la vuelta a los mejores abogados, ¿eh? Entonces, pero ya no los tienen que contratar o tienen que darse a través de un abogado titulado. Bueno, llego a la audiencia y conciliación, no hay conciliación. Nos vamos a demás excepciones, fíjense bien. Niego la relación de trabajo, porque mira, no tiene ningún documento tiene. Seguro.
Yo niego ese trabajo, pero nunca llego soberbio, nunca hay que llegar soberbio. Si hay que hacer un arreglo, hágame usted su propuesta y no hay ningún problema. ¿Junta la podemos diferir? No, conforme al nuevo procedimiento no la pueden diferir, lo siento, la tienen que llevar. Ni modo, no quería llevar. Yo tenía dos contestaciones, una negando y otra aceptando la relación de trabajo. Y créanme que fue esas decisiones difíciles, ¿qué hago? ¿No? Porque eso de que no tenga relación mi contrato no es tan fácil. La línea es tan delgada que siempre se rompe a favor del trabajador. Con cualquier cosa que pruebe, tiene riesgo mucho. Y es un juicio ganado. O sea, ya no es de que, no, bueno, entonces quítame esto. No, ya pierdes o ganas. ¿De acuerdo? Pierdes o ganas todo. Entonces, pues me aventé y dije, ahí va, pum, y me aviento negando la relación de trabajo, ¿no? Pues la abogada sí se sorprendió y pues sí, ¿no? Pero les dio, como se señaló, nueva fecha para ofrecer pruebas. Como ya sabían mi carta, que era negar la relación de trabajo, se fueron y se preparan. Lo que pasa es que ese Mauricio Islas y va a su ¿cómo se llama? A su taquería, va con artistas y se toman fotos con todos los meseros y la clásica foto, ¿no? Llegamos a ofrecimiento de admisión de empresa y me dice, mira, así trabajaba, que aquí está, pum, con el patrón, vestido con su delantal de la taquería, en el lugar de la taquería una inspección ocular para que sea la misma, etcétera, 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 para decirles algo, ¿no? Claro, que hay mucha defensa, se los voy a decir rápidamente. Es decir, no es el lugar, no es la inspección que se realice de que no corresponde la misma, lo que está aquí, no es lo que está. ¿Qué vamos a hacer? Pues sabes que vas a tener que modificar todo, llévate la pantalla, llévate todo. Y pues sí, tienes que defender, ¿no? Pero ¿me entiendes? ¿Me entienden? Para no hacerles el cuento largo, pues sí nos arreglamos. ¿Me explico? Sí nos arreglamos, ¿por qué? Porque